El objetivo de este video es dar a conocer de manera simple y sencilla el proceso de la fotosíntesis, teniendo en cuenta los reactivos y reactantes, sus etapas y los productos que se obtienen de ella. Todos los seres vivos en nuestro planeta necesitan energía para que su metabolismo pueda llevarse a cabo y poder mantener todas las reacciones químicas necesarias para la vida. Según la forma en que obtienen energía, los organismos se pueden clasificar en dos tipos, los heterótrofos y los autótrofos. Los heterótrofos necesitan consumir alimento para poder obtener la energía necesaria para su metabolismo. En cambio, los autótrofos son capaces de generar su propio alimento y de esta forma obtener la energía necesaria para sobrevivir. Los organismos heterótrofos transforman la glucosa, que obtienen a partir de los alimentos, en energía química o ATP, mediante un proceso denominado respiración celular. Los organismos autótrofos, en cambio, necesitan realizar un proceso previo a la respiración celular, llamado fotosíntesis. Este proceso le permite a los autótrofos generar la glucosa necesaria, que luego en la respiración celular se transformará en energía. Como pueden ver, la respiración celular, que ocurre en las mitocondrias de las células, se da en ambos tipos de organismos, los heterótrofos y los autótrofos, y es esencial para la síntesis de ATP en ambos tipos de organismos. La respiración celular la estudiaremos más a fondo en un futuro video. Centrémonos entonces en la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas pueden generar la glucosa necesaria para sintetizar energía química en forma de ATP. La fotosíntesis es una reacción química anabólica. Esto quiere decir que es una reacción en donde se crean o sintetizan sustancias a partir de otras. La fórmula química de la fotosíntesis es la siguiente: 6 moléculas de dióxido de carbono o CO2, 6 moléculas de agua, H2O, luz y como producto una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Como pueden apreciar en la fórmula, la fotosíntesis tiene reactivos y productos. Los reactivos de la fotosíntesis, o en otras palabras, los elementos necesarios para que se lleve a cabo son la luz, el agua y el dióxido de carbono. Y los productos de ella, o las sustancias que se sintetizan al final del proceso, son la glucosa y el oxígeno. Comencemos entonces con los reactivos de la fotosíntesis y cómo la planta los obtiene del medio ambiente. ¿Cómo se absorbe la luz? La planta está formada por células vegetales, y estas células en su interior poseen una serie de estructuras más pequeñas llamadas organelos. En uno de estos organelos, el cloroplasto, ocurre la mayoría de los sucesos más importantes de la fotosíntesis, entre ellos la absorción de la luz. La luz es captada principalmente por la clorofila, un pigmento fotosintético que se encuentra dentro de los cloroplastos. En una estructura llamada complejo antena, la luz es absorbida por el pigmento y transformada en energía química, la cual inicia el proceso de la fotosíntesis. De esta forma, la planta obtiene la energía necesaria de la luz para comenzar el proceso. ¿Cómo se obtiene el dióxido de carbono? El dióxido de carbono o CO2 es un gas que se encuentra en el aire que respiramos. La planta puede absorber este gas a través de los estomas. Los estomas se encuentran principalmente en las hojas y el tallo de las plantas, y son estructuras móviles formadas por células llamadas oclusivas que se cierran y abren dependiendo de las necesidades de la planta. A través de estos estomas pueden entrar al sistema de la planta el dióxido de carbono y también se pueden liberar al ambiente a través de ellos otras sustancias gaseosas como el vapor de agua y el oxígeno. ¿Cómo absorbe el agua la planta? El agua se puede absorber de dos maneras. Se puede absorber a través de las raíces desde el suelo o a través de los estomas en forma de vapor de agua. Ya conocemos qué elementos necesita la planta para comenzar el proceso. Ahora veamos qué ocurre en el interior de los cloroplastos para entender de dónde se obtienen los productos mencionados en la fórmula química del proceso. En la fotosíntesis se pueden distinguir dos etapas, la etapa dependiente de la luz o luminosa y la etapa independiente de la luz o también llamada oscura. La etapa dependiente de la luz ocurre en los tilacoides del cloroplasto, específicamente en una estructura formada por pigmentos y elementos minerales llamadas fotosistemas 1 y 2. En esta etapa la energía absorbida por la clorofila se utiliza para formar moléculas energéticas llamadas ATP, con las cuales se puede realizar un proceso denominado fotólisis de agua, donde las moléculas de agua son separadas formando oxígeno.
Estos protones que se forman en la fotólisis del agua se reutilizan para reemplazar a los electrones originales captados por la clorofila. La etapa oscura, o no dependiente de la luz, se realiza principalmente en el estroma del cloroplasto. En esta etapa se utilizan algunos productos de la etapa lumínica como el ATP y el NADPH para formar una molécula orgánica llamada glucosa. Esta glucosa se forma a partir del CO2 que absorbe la planta, y este CO2 se transforma en glucosa a través de un ciclo llamado ciclo de Calvin-Benson, donde una enzima llamada rubisco fija el CO2 gaseoso a una molécula orgánica. Luego de incorporar 6 moléculas de CO2 se forma una de glucosa. Entonces resumamos el proceso completo. En la etapa lumínica o dependiente de la luz se generan moléculas reductoras como el NADH y moléculas energéticas como el ATP. Además, con esta energía se puede realizar fotólisis del agua, con lo cual se genera oxígeno. En la etapa oscura, o no dependiente de la luz, el ATP generado en la etapa lumínica se utiliza para el ciclo de Calvin, donde las moléculas de CO2 son unidas a moléculas orgánicas para crear glucosa. Como pudieron observar, la fotosíntesis es un proceso muy complejo y también uno de los más estudiados. Espero que les haya servido este video y hayan comprendido lo básico de la fotosíntesis. Recuerden darle me gusta al video y si les interesa el mundo de la ciencia, suscríbanse. Que estén muy bien.